Hola, una vez más gracias por la bendición, el privilegio, el favor de permitirme entrar a tu hogar por medio de esta tu emisora Tiva TV. Gracias por la bendición de las múltiples llamadas que recibimos tras haber visto el programa de la semana pasada sobre los diferentes tipos de causas que provocan el dolor. Estuvimos hablando la semana pasada del trauma provocado por tensión emocional. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el trauma provocado por lesiones en diferentes partes del cuerpo. Siempre comienzo con la parte de la neurofisiología del cuerpo. Hablamos primeramente que el cerebro, por medio de intercambios bioquímicos, produce corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica pasa por esta troncal principal que se llama la médula espinal, y de aquí sale toda esta cablería eléctrica que vemos aquí, que nosotros le llamamos nervios, que llevan corriente eléctrica a todos los aparatos y sistemas que nosotros tenemos. Tenemos una cadena ganglionar, que es esta que está aquí, que es la que controla el paso de la corriente eléctrica. Tenemos unos cables positivos que le llamamos el sistema nervioso simpático y unos cables negativos que le llamamos el sistema parasimpático. Todo aparato eléctrico tiene un ciclo eléctrico, ¿correcto? Entra positivo, sale negativo. En el ser humano pasa exactamente lo mismo. Tenemos entonces que cuando una lesión ocurre, cuando se produce la corriente eléctrica en el cerebro, que pasa por la troncal principal, que es la médula espinal, sale positivamente por el sistema positivo simpático, activa los órganos que tiene que activar, luego regresa en forma negativa por el sistema parasimpático, donde se encuentra con el ganglio, que es el que controla el paso de la corriente para que regrese al cerebro. Cuando ocurre una lesión en cualquiera de estas áreas, pues entonces esa lesión es lo que va a provocar que haya un acúmulo de corriente, y ese acúmulo de corriente es el que va a provocar que la persona sienta dolor. Pero como decíamos la vez pasada, son 4 las causas del dolor. Si pasamos a la primera gráfica, vemos lo siguiente. Vemos ¿qué entendemos por dolor? Entendemos por trauma a toda aquella herida o lastimadura, lesión que se provoca sobre el organismo o sobre la psiquis de una persona, causando alteraciones del funcionamiento normal de tales elementos. Un trauma puede variar ciertamente en términos de gravedad. Sabemos que, si lo ponemos en un lenguaje más puertorriqueño, sabemos lo siguiente. Si usualmente comparamos esto con una estufa eléctrica, vemos que la estufa eléctrica, mientras está apagada, realmente está prendida, porque hace un ciclo eléctrico con la caja de fusible. En el momento que usted la prende, usted crea un bloqueo. Ese bloqueo crea una resistencia y esa resistencia pasa a la hornilla en forma de calor. Dependiendo de la intensidad que usted quiera darle a la hornilla, al calor que usted quiere recibir, es la cantidad de calor que usted va a recibir. Me explico. Si usted la pone en low, es un poco lo que va a recibir, pero si la pone en high, va a recibir una cantidad elevada de calor para poder cocinar lo que usted quiere cocinar. En el ser humano, usted, dependiendo de la lesión, la intensidad de la gravedad, de la intensidad del bloqueo que existe en la parte parasimpática, o sea, en la parte negativa, porque sabemos que en la hornilla lo que provoca el calor, la intensidad del bloqueo que usted provoca, se provoca en la parte negativa, porque no deja que el ciclo regrese hacia la caja de fusible. Entonces eso es lo que aguanta la corriente eléctrica. En el ser humano pasa lo mismo. Esa área, esa parte parasimpática o negativa, pues, se provoca en la lesión, no pasa la corriente, hay una congestión eléctrica, ese tejido se hincha y ese tejido, dependiendo del lugar, es lo que va a provocar que el nervio, al hincharse, crea una incapacidad funcional, provocando que haya una disminución en la cantidad de corriente eléctrica
que va hacia los órganos o extremidades o áreas musculares o articulaciones o áreas linfáticas o áreas endocrinológicas a los cuales esos nervios son responsables de estimular. Entonces, si pasamos a la próxima gráfica, podemos ver lo siguiente. Vemos y entendemos que la neurofisiopatología del dolor es la siguiente. Ocurre un trauma, ahora vamos a estar hablando del trauma físico. Ese trauma, cuando hay un golpe en cualquiera de las áreas del cuerpo, puede ser en la cabeza, en el cuello, en los hombros, en las manos, en la espalda alta, espalda baja, en la cadera, en las rodillas, etc. Eso provoca que el nervio se irrite. Ese nervio, al irritarse, produce entonces el dolor. Ese dolor provoca que haya lo que nosotros llamamos una tensión muscular, porque inmediatamente la parte celular se invierte, o sea, la célula en su estado normal, afuera es sodio, adentro es potasio. Cuando se lastima, se invierte. Entonces, el potasio entra a la célula, el sodio entra a la célula, el potasio se va afuera, por tanto y por cuanto hay sodio dentro de la célula, empieza a acumular metabolitos, empieza a producirse el edema, la inflamación. Entonces ocurre una reacción fibrótica, que no es otra cosa que el tejido comienza, al empezarse a hinchar, o empieza a crear una incapacidad funcional porque deja de moverse. Y hemos traído en los momentos en que sabemos que cuando usted se lastima un dedo que se hincha, ya no lo puede doblar. La función normal del dedo es que usted pueda doblarlo, igual que pueda cerrar la mano, pero cuando usted se lastima, se hincha, ya no puede cerrar la mano. ¿Por qué? Porque el tejido, al inflamarse, crea un enlongamiento de los tejidos y eso impide que usted pueda abrir y cerrar la mano. Lo que nosotros llamamos entonces una incapacidad funcional. Cuando pasamos a la próxima gráfica, vemos lo siguiente. Vemos que estos son los lugares donde más frecuente ocurren las lesiones. Y vamos a empezar entonces por las lesiones en la cabeza. Cuando vemos que una persona, pasamos a la próxima gráfica, vemos lo siguiente. Vemos que una persona que se da un golpe en la parte de la cabeza, si pasamos a nuestra gráfica acá, vemos lo siguiente. Pasamos aquí, se golpea la cabeza, cualquiera de los nervios en esa área va a provocar que entonces el área se hinche. Y si pasamos a la próxima gráfica, vemos lo siguiente. Vemos que dependiendo del lugar donde ocurre el trauma, es lo que va a provocar que la persona comience a crear un bloqueo, porque la conductividad eléctrica que va de la médula hacia la periferia y viene de regreso, al estar bloqueada, empieza a acumular metabolito, empieza a hincharse, y ese dolor es un dolor terrible. Y no estamos hablando por un dolor provocado por la tensión emocional, porque estamos hablando del lugar donde fue directamente el trauma. Si pasamos a la próxima gráfica, vamos a ver lo siguiente. Vemos que aquí vemos si pasamos a la gráfica, vemos lo que ocurre. Aquí vemos cómo los nervios salen de la parte del cerebro, va a la médula, de la médula sale la parte positiva, y luego cuando viene de regreso ve como especie de una bolita, ese es el ganglio, que es el que controla el paso de regreso hacia el cerebro. Pasamos a la otra. Aquí lo vemos con más claridad. Vemos como de la médula sale esa cablería positiva, y entonces la parte de al frente es la parte positiva, la parte de atrás, donde ustedes ven la apófisis espinosa y la apófisis transversa. Ahí puede ver dentro del ganglio, dentro del cable eléctrico, ve como una bolita. Ese es el ganglio, que es el que va a controlar el paso hacia arriba. Y entonces, cuando pasamos a la próxima gráfica, vemos lo siguiente. Vemos a este hombre que se dio un golpe en la cabeza. Vemos la herida, pero en esa área es bastante vascularizada. Tiene suficiente dolor, suficiente sistema nerviosos periferales. Cuando esos nervios van, si pasamos acá, ese trauma fue en este lugar, y al recibir el cantazo mandó el mensaje a este ganglio que está aquí, y ese ganglio mandó un mensaje de que hay un proceso de acúmulo de corriente, y ese proceso comienza a desarrollar varias cosas.
aparte del dolor de cabeza, puede producir mareo, vértigo, puede llevar a la persona a un estado depresivo, no depresivo, sino depresivo, o le puede crear mucha ansiedad, porque el dolor es tan terrible, tan marcado, que la persona hasta puede convertirse en dependiendo del carácter de la persona, en una persona violenta. Y eso es lo que provoca entonces que la persona, si no tiene a alguien cerca que la pueda ayudar y el dolor sigue aumentando, esto entonces va a provocar que la persona se convierta entonces en una persona agresiva. Y estas son las cosas que tenemos que tener cuidado cuando vemos que una persona que recibe un trauma en la cabeza, al no recibir la atención inmediata, cuando llamo inmediata es que dependiendo de la severidad hay que llevarlo a una sala de emergencia. Lamentablemente nos encontramos con que las salas de emergencia de nuestro país, debido a la escasez de compañeros médicos que hay, pues están sumamente llenas. Y a veces llega una persona con un trauma en la cabeza y pasan horas. Y a medida que pasen las horas se va complicando la situación. Dependiendo de la severidad también del trauma, que el médico o la enfermera o el personal de emergencia vean esa severidad, es el momento de, o lo que nosotros llamamos la premura de atender ese caso. Porque si vemos que una persona que llega con una pequeña herida y está bajo control, se puede atender un poco más tarde, y vemos que en ese momento llega una persona que sufrió un trauma severo, o por un accidente de carro, por una caída, que necesita pasarlo de emergencia a hacerle una resonancia magnética, o un CT o una placa para ver si tiene una fractura en el cráneo, pues esa persona tiene prioridad. Pero entonces vemos que a medida que pasan las horas, la situación de aquel que aparentaba tener una pequeña herida empieza a complicarse, pues el médico de sala de emergencia, el personal, tiene que tener por obligación el conocimiento mínimo de saber que cuando una persona que llega con una pequeña herida que aparentemente es insignificante, pero comienza a descompensarse, hay que inmediatamente pensar que su sistema nervioso central, periferal y autónomo están creando una pseudoparálisis o están creando un problema de algún hematoma a nivel intracraneal, que entonces hay que proceder inmediatamente a atenderlo. Cuando la lesión es a nivel de cuello, vemos lo siguiente. Si pasamos a la próxima gráfica, vemos a esta persona que está en su automóvil. Alguien le golpea por detrás y tienen ese movimiento que nosotros le llamamos whiplash. Ese movimiento tiende a crear, primero, usted está normal, el impacto, como usted puede ver la flecha, el impacto va al cuello, la cabeza se va hacia atrás, luego viene bruscamente hacia el frente, y ese movimiento brusco lesiona la parte cervical. Usualmente, si pasamos a esta gráfica, cuando eso ocurre, vemos lo siguiente. Vemos que este ganglio que está aquí y este ganglio que está aquí son los más que sufren, especialmente este que está aquí. Al crear esa lesión, la persona puede desarrollar inconsciencia, porque al bloquearse, el ganglio es como un breaker. Si recibe una sobrecarga eléctrica, tiende a apagar. Y por eso vemos que muchas personas, cuando le dan reciben este impacto, al hacer este movimiento, su cerebro como que tiende a protegerse, la parte vascular al no tener suficiente actividad, no hay suficiente oxigenación, y ve que la persona está encima del volante o está de lado, y si lo único que había recibido había sido un whiplash. Pero ¿qué pasa con aquellas personas en un juego de baloncesto, en un juego de soccer, en un juego de fútbol, en un juego de hockey, en una carrera de bicicleta, etcétera, en la área de los deportes? Cuando esta área del cuello recibe un impacto masivo, esa persona se le produce un whiplash, se lesiona estos ganglios, luego se levanta, lo examinan, no tiene aparentemente nada comprometido, lo llevan a una sala de emergencia, le toman una placa,
le le hacen una resonancia, aparentemente no tiene ninguna lesión, pero al cabo de la semana, o los meses, o los años, comienza a desarrollar dolor, presión, ardor, pesadez, problemas de ardor en los hombros, empieza a sentir problemas en los brazos, adormecimiento en las manos, y se preguntan qué fue lo que pasó. Y fue que en el momento no se vio ni se visualizó la posibilidad de que uno de estos ganglios se hubiese quedado afectado. Al quedarse afectado, tarde que temprano, comienza a crear un proceso degenerativo neurofisiológico. Al no tratarse correctamente, esa persona, al cabo de la semana o los meses o los años, empieza a crear unas incapacidades y le dicen, usted aparentemente está desarrollando tal cosa, pero no pueden relacionar ese trauma, que fue lo que lo provocó realmente, con la causa que está pasando. A otras personas le dicen, no, mira, tú lo que tienes es un síndrome de túnel carpal, o tú tienes alguna polimialgia, tómate esta aspirina, o como el dolor va aumentando, no se dan cuenta que está desarrollando lo que nosotros llamamos un reflejo simpatético reflejo, donde este ganglio que está aquí, al bloquearse, lastima todos estos nervios que están aquí, y estos nervios que están aquí son los que provocan que la persona comience a sentir esa sensación de quemazón en su piel. Son personas que empiezan a sufrir de este síndrome que nosotros llamamos simpatético reflejo, que es el mero hecho de la ropa le molesta, que le pasen la mano le duele, solamente que le toquen la piel. Entonces, al no trabajar esta situación correctamente, el paciente comienza a tener múltiples otras condiciones. Pero ¿sabes qué? Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente con este interesante mensaje.